Daniel, ¿estás por ahí ya? Sí, aquí estoy, Rocío, un gusto saludarte y a todas las personas que nos están viendo también, tanto en vivo como después cuando vean la versión grabada. Buenísimo, nada, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que estoy súper contenta. Como les decía a quienes nos están mirando, te sigo en redes, me gusta mucho cómo llegas. Hola Carlita, ahí está Carla, nos dice hola. Cómo me gusta mucho los contenidos que transmites, pero también la forma tan directa, tan sencilla, tan de buen comunicador, ¿no? Que realmente utilizas para poder llegar a dar tus mensajes. Entonces, nada, bienvenido. ¿Es la primera vez que estás en un espacio así desde Perú? No, frecuentemente me invita gente de Perú, trabajo con algunas empresas de Perú, entonces conozco bastante el mercado peruano y hace muchísimos años, cuando recién me vine a vivir a Buenos Aires, porque no soy porteño, nací en un pueblito unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, eh, y viajaba mucho a Perú, porque mi primer trabajo en Buenos Aires, después de estudiar locución, que fue mi carrera principal. Yo empecé a trabajar en la radio de mi pueblo cuando tenía 8 años. O sea que a los 8 años ya cobraba mi sueldo, ya Qué tenía mi bien. programa en la radio, producía, lo conducía. Fue una experiencia maravillosa porque era cumplir, como decimos en Argentina, el sueño del pibe. Viajaba mucho a Perú porque vendía programas de televisión en esa época. Era Ah, mira. vendedor de programas de televisión mientras estudiaba en los primeros años en Buenos Aires. Y la verdad que fue una gran alegría poder conocer Perú, todas sus bellezas, su gente, obviamente la industria de la televisión de aquellos años. Así que la verdad que estoy muy presente también con Perú. Qué bueno, Daniel, qué bueno. ¿Ya escribías libros a los 8 años todavía? No, a los 8 no, pero a los 8 escribía un diario que en ese momento no les voy a mencionar la tecnología porque si no, estoy en la prehistoria, ¿no? Tengo 59 años y Ah, obviamente no existía nada de la tecnología que conocemos hoy, pero editaba un diario muy informal, por supuesto, para mi grupo de amigos, que teníamos como una pandilla, digamos, donde jugábamos y demás, entonces yo editaba el diario de ese grupo de amigos. Entonces era una hoja simplemente, pero ya hecha a máquina, en ese momento estaban las máquinas para teclear, ¿no? Así que desde ahí descubrí mi gran vocación por comunicar y es lo que vengo haciendo transversalmente toda mi vida, en toda mi carrera. maravilloso, Daniel. Nada, ya somos 30 profesionales ahorita en vivo, me dicen que están ya escuchándote. Nos escuchan también no solamente en Perú, sino tenemos una bonita red en Latinoamérica. Entonces, nada, vamos a comenzar a ver, hablando un poco, yendo de lo general a lo específico, ¿no? Ujú. Sabes que lo hablábamos antes, estamos en tiempos pues de incertidumbre total en las que no sabemos qué va a pasar mañana, si vamos a volver a la oficina, si no vamos a volver a la oficina, si el modelo híbrido, si el modelo presencial, N cosas. Y aquí saltan muchos temas, ¿no? Respecto a nuestros líderes, a los líderes de las corporaciones, y en estas nuevas maneras de liderar y estas competencias que deben empezar a mirar, ¿no? Porque antes creo que de desarrollar deben ser conscientes que la necesitan para poder realmente afrontar a sus equipos en tiempos como los que estamos viviendo. Entonces, yo te puedo contar en un rato qué cosa es lo que estoy viendo acá también, en el trabajo que estamos haciendo, pero ¿qué estás viendo tú por allá, por aquí en Perú? ¿Qué está pasando con los líderes en estos tiempos ahorita? Bueno, es interesante poder mirar un panorama un poco más amplio. Yo trabajo habitualmente en 18 países, así que siempre tengo una mirada como de distintos lugares, confluencias de distintas profesiones, equipos interdisciplinarios, distintas edades, distintas lenguas, como por ejemplo en portugués y en español, con grandes empresas mundiales, y entonces tengo como una mirada diferente. Observo tres fenómenos básicamente para sintetizar. El primero es la decadencia total de los modelos antiguos de liderazgo. Esto significa Ya. que lo que yo mismo enseñaba hasta hace 3 años atrás en muchos de los procesos y en muchas compañías ya ha quedado totalmente obsoleto y en desuso. No quiero decir que no sirvan más, pero sí diría como que si no son rápidamente actualizados, ya no son aplicables en el mundo actual. Segunda cuestión relacionada con esto, hay un auge del nuevo liderazgo dentro de las organizaciones de todo tipo que está liderado por
las personas más jóvenes que ocupaban por ahí segundas líneas, que están pasando a tomar esos roles de liderazgo en este momento, porque los líderes formales y más tradicionales no pudieron gestionar bien o convenientemente bien, según los estándares de cada empresa, el momento que estamos atravesando. Entonces, esto ha abierto la oportunidad donde, como sabemos, muchísimos empleos se han perdido y todavía no está el recuento definitivo, porque estamos en el medio de atravesar todo el tema de la pandemia, del COVID, pero esto tiene unas consecuencias devastadoras y muchos líderes han sido desplazados o a otras posiciones en esas compañías o gentilmente invitados a retirarse, ¿sí? Y esto es muy novedoso porque por ahí personas que no pensaban tener un desarrollo a una escala de liderazgo alto de equipos y demás en muy poco tiempo, digamos 5 años, 6 años, ya están tomando esas posiciones estratégicas y sentadas en la mesa de decisiones. Y lo tercero que observo como muy valioso es que dos sectores que rara vez hubiesen estado sentados en la mesa estratégica de decisiones, por ejemplo, en un directorio, hoy están siendo convocados diariamente en igualdad de condiciones que el financiero, por ejemplo, y que el abogado. Y son los sectores de IT, tecnología, y el sector de recursos humanos, gestión del talento o el nombre que le quieran poner. Entonces, fíjense que estos dos sectores, que eran de alguna manera medio outsiders, no outsiders desde el punto de vista que no tenían protagonismo dentro de la organización, pero sí como que eran como el receptáculo de todos los problemas, de todas las quejas y demás, hoy pasan a tener injerencia estratégica en el funcionamiento del día a día de la compañía. Eso no es un tema menor y ahora lo que se está viendo es cuáles de esos profesionales, tanto de tecnología como de gestión del talento, están acordes con este momento. Esas son como las tres grandes transformaciones y por supuesto que esto ha transformado también estilos de liderazgo. Mira, quiero preguntar acerca del punto 2 y el punto 3 específicamente, ¿no? Acerca del punto 2, que hablabas tú de las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes que están como que rápidamente han, ¿no?, cogido la posición de liderazgo. Nosotros hicimos un estudio en Perú hace un par de meses donde hablábamos de o preguntamos sobre las cualidades principales de los líderes, digamos que millennials, ¿no? En el límite millennials X y los mayores. Una de las cosas que nos salió que tenían, obviamente, los líderes más jóvenes, ¿no? Era todo el tema de, obviamente, mayor facilidad para la comunicación, para la agilidad. Sin embargo, salía como todavía un debe en el tema de compromiso y de un poco más de resiliencia, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos, a mí me pasa que me encuentro con líderes jóvenes súper, o sea, que no me dan yo como también coach organizacional, no me dan como el dolor de cabeza que me daban los mayores acerca de la importancia de comunicar, pero sí lo siento como muy poco pacientes, muy poco resilientes, muy a la inmediatez, ¿no? Claro, eso es característico de esa generación. Sí, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ahí hay algo interesante para trabajar desde lo organizacional y cuando digo esto, lo amplío y lo llevo a todos los niveles donde operan las personas, porque puede ser una gran organización, puede ser una pyme, puede ser una persona que está montando negocios y es un emprendedor que ya está tomando cierta escala empresarial. En todos estos casos, me parece que hoy se da una oportunidad maravillosa, que también la estoy observando en muchos mercados, que es la vuelta a la consideración y a ponerle el foco sobre el talento más senior. ¿Por qué? Porque el talento senior, que hace 10 años había sido relegado, desplazado por cuestiones generacionales y demás, y reemplazado también por talento más joven, fue llamado de urgencia, como si para librar esta batalla, como se diría habitualmente. ¿Por qué? Porque habían pasado tantas anteriormente en sus respectivas industrias que tenían no solo la piel curtida, como decimos habitualmente, sino también muchísimo conocimiento que no estaba en el colectivo de la organización actual. Entonces, hemos visto regresar al mundo de telecomunicaciones a altos ejecutivos y especialistas y expertos que estaban dedicados por ahí ahora al mundo de la consultoría o estaban en una empresa por ahí de menor rango, porque obviamente tenían que trabajar, pero los han vuelto a llamar de esas grandes compañías porque necesitaban también de eso. Y ahí aparece como el aspecto de la humildad de los dos lugares, tanto del talento senior, para decir qué puedo aprender de los más jóvenes, y de los jóvenes diciendo, uy, a ver qué me puede enseñar
esta persona que podría ser mi papá o mi mamá. Y se está produciendo algo maravilloso, por supuesto siempre si hay políticas que faciliten este tipo de cosas, porque necesita haber una cultura pensando en ese tipo de enlace entre las generaciones. Se está dando algo maravilloso en conversaciones mucho más ricas, teams que ya tienen personas de distintas edades y funcionan súper bien, mentoring cruzado donde se transfieren experiencias entre los jóvenes que tienen tal vez mucho ímpetu con la tecnología y la otra persona que tiene mucho conocimiento analítico y estratégico. Entonces se da algo muy virtuoso que si las compañías lo supiesen aprovechar y gestionar convenientemente, se le puede sacar el jugo súper bien, sobre todo en un momento donde mencionabas vos la incertidumbre al comienzo. La incertidumbre tiene una característica que no sabemos qué va a pasar mañana, tal cual dijiste, Rocío, pero también tiene la magia de que todo puede ser factible. O sea, lo que nunca jamás imaginamos podría llegar a suceder, y eso puede ser fantástico o puede ser muy malo. Sin embargo, esa característica la tiene la incertidumbre. Entonces, desde ese lugar, y me quedo con la posibilidad de abrir puertas que construyan, sacar como el mayor jugo del aprendizaje del momento y demás, para que las organizaciones se puedan transformar más rápido. Buenísimo, buenísimo. Quiero recordarles, por favor, tenemos ya un buen número de profesionales conectados, que nos hagan sus consultas, porque está acá Daniel, hay que aprovechar a Daniel para que nos reciba todas las preguntas. Yo tengo miles de preguntas, o sea que ustedes no hablan, yo me voy a mandar toda la hora con mis preguntas. Entonces, nada, a ver, acá justo tiene Úrsula, dice, qué importante lo que señalas, Daniel, sobre ese talento cuajado y con mucha experiencia que con humildad justamente puede generar sinergias poderosos en los nuevos líderes. Y ¿sabes qué, Daniel? Yo acá te quiero preguntar, también porque estamos empezando a poner otros temas de conversación en la mesa, ¿no? Es como que la pandemia, todo esto nos ha sensibilizado, no sé si ablandado la palabra, nos ha puesto en un lugar más como de humano. Entonces, y empiezan a haber otros temas, yo me doy cuenta que las empresas empiezan a pedirme, por ejemplo, oye, queremos hablar más de autoconocimiento, de mindfulness, de energía. Yo he leído algunos posturas acerca de la mente, yo creo mucho en este tema energético, que hace un año o dos años me hubieran dicho que eso era demasiado, como decimos acá en el Perú, demasiado fumado para poder, claro, ¿no? Sin embargo, ahora yo tengo este requerimiento mayor, y sobre todo con perfiles como los que tú mencionabas, ¿no? El perfil de TI, ¿no? El perfil el financiero, el abogado, pero siento que muchas veces los que gestionamos comunicación dentro de las empresas, recursos humanos, tenemos como miedo, esta cosa de, ay, me van a tildar de que no soy lo suficientemente orientado al negocio, ¿no? Como que, no, esos temas. Yo he visto un cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál está siendo tu experiencia en poner estos temas sobre la mesa? Bueno, yo lo veo de una forma súper positiva y de hecho es toda mi línea de trabajo desde hace 30 años. Por eso que he empezado en las empresas a hablar de este tipo de temas hace 30 años. Yo me sentaba y hablaba, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué emoción los está predominando hoy? Ese tipo de cosas que imagínate hace 30 años era como súper raro. Hoy no ha quedado otra alternativa y como nos suele suceder incluso en la vida personal, cuando las situaciones llegan a un límite, necesitamos hablar de lo que nos pasa porque si no reventamos. En una empresa sería, bueno, necesitamos poner las cartas sobre la mesa porque si no quebramos, nuestros equipos van a estar quemados con el síndrome del burnout y demás, entonces necesitamos empezar a hablar de lo que nos pasa. Eso es algo que es un legado precioso que está entregando esta experiencia global que estamos atravesando y que invitaría a todos que lo aprovechen. Que tiene que ver con, primero, el tema del autoliderazgo, el empowerment de cada persona. Nadie puede, los líderes incluso, nadie puede liderar a otro sin haberse liderado a sí mismo, sin saber liderarse a sí mismo. Porque el liderazgo es una lección de autenticidad, de humildad, de entrega, de servicio, de acompañamiento, de guía, de orientación, de cuidado, de protección, además de todos los otros aspectos que tienen que ver con la rentabilidad de nuestro negocio. Los que trabajamos, como en tu caso, con grandes compañías, muchas de ellas globales, nos damos cuenta que estos programas no son novedad en otros lugares del mundo, pero por ahí en América Latina, en culturas un poco más tradicionales, más conservadoras,
culturas un poco machistas también, en muchos casos, por lo menos en mi país pasa eso Acá en también. muchos lugares. Muchos lugares. Estaban como, no, eso no, hablemos más de cosas más duras. Todo el programa de capacitaciones era siempre sobre competencias hard, no soft, o si eran soft, eran como lo más básico de los soft. Entonces, hoy, por ejemplo, hablar de inteligencia emocional, o hablar de autoconocimiento, o hablar de constelaciones organizacionales, son temas que están puestos dentro de la mesa, o el mindfulness, o experiencias, digamos, orientadas a los trabajadores en la app o en lo que tengan de comunicación interna con contenidos que les lleguen desde otro lugar. Yo, por ejemplo, estoy grabando para bancos, podcast. Yo tengo mis canales de podcast en Spotify y en todas las plataformas y me convocan bancos, grandes empresas para grabar podcast de uso interno para las compañías. Entonces, con contenidos específicos sobre temas que a ellos les interesa trabajar, que por supuesto tienen que ver con el core del negocio, pero conecta más con los lugares más blandos, que es específicamente el trabajo al que yo me dedico en todo tipo de organizaciones. Y agrego un detalle más que me parece suma valor para esta conversación. Yo estoy viendo cómo las organizaciones, cuando hacen sus requerimientos, por ejemplo, me escriben todos los días, la verdad que tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios, y a mi esfuerzo también. Claro. Mi esfuerzo también. Ya no piden solamente, bueno, vamos a hacer un taller de 1 hora sobre inteligencia emocional. Dice, bueno, no, necesitamos hacer un proceso de inteligencia emocional para tantas personas de estos niveles, que tienen estas competencias, que nos damos cuenta de esto, o sea, que están más perceptivos, y esa agudeza de la observación es lo que permite afinar más al equipo, que en el tiempo, y en un corto tiempo, te puede traer un resultado muy superador. Eso es algo muy diferente. Pasamos de un modelo de vez en cuando hablamos de cosas blandas a un modelo donde implantamos cosas blandas todo el tiempo. Lo hard también está, es muy importante no perderlo, pero lo blando nos destraba muchas cosas. Por ejemplo, la dificultad de hablarse entre equipos en las empresas, la dificultad del líder con sus equipos, o de un jefe que todavía tenemos muy verticalista con los nuevos estilos de liderazgo que todas las personas están demandando. ¿Sabes que esto de que te pido un proceso, un proceso un programa, perdón, para inteligencia emocional en lugar de un taller? Yo creo que es porque las empresas se han dado cuenta, ya no es cuestión de que tengo que hacerlo porque ya, ¿no? Para hacer el check, ¿no? A veces es, bueno, algún monitor, algún ranking me pide que tenga esto, entonces hago el check. Nos están dando cuenta de que realmente estas cosas sirven y que estas cosas mueven, ¿no? Mueven la aguja. Y ¿sabes una cosa que me cuesta mi trabajo a veces? Que me ha costado trabajo ya menos, ¿ah? Trabajar con líderes es el tema de que entiendan lo que es un liderazgo empático, ¿no? Y que el liderazgo empático no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo abrazando al colaborador y diciéndole, no te preocupes, ¿no? Y una pregunta que he tenido siempre es, ¿cómo hago, o no siempre, muy a menudo, cómo hago para ser empático con mi equipo y que no se me suban a la cabeza, que no abusen de ¿no? Que no abusen de de mi liderazgo. Entonces ahí creo que hay todavía, no sé qué opinas tú, una falta de entendimiento de lo que es la empatía y que los hard también, o sea, no están peleados. Claro, no, por supuesto. Miren, desde mi percepción, la definición clásica de empatía, ¿no? Es ponerme los zapatos del otro, la complementaría con buscar entender y sentir como lo está sintiendo y entendiendo el otro en el momento en que nos estamos conectando, ¿sí? Entonces, eso es la empatía, donde yo de alguna manera me puedo disociar del otro, puedo ponerme en la posición de observar cómo está la otra persona, qué siente, qué le pasa por la cabeza, y después poder ir con la intervención que necesite. El ser amable, por ejemplo, que es una de las características de la empatía bien ejercida, no es reñido con el ser firme, porque muchos líderes piensan que si son empáticos, que si no son empáticos son duros. No estoy hablando de ser duro o rígido, son cosas completamente distintas a ser firme. Yo puedo ser firme, puedo ser exigente, puedo mantener los estándares, el nivel de excelencia y demás, y puedo a su vez ser amable en todo, inclusive con la firmeza. O sea, la firmeza no tiene por qué ser un castigo lo que yo ponga, digamos, como marque las necesidades de mejora que tengo en el equipo. Necesito conectar con la energía interna de esa dureza y firmeza, para poder conectar con el equipo sin ningún tipo de temor,
siempre con amabilidad y con respeto, ¿sí? Que esa es la línea que estaba muy desdibujada en los modelos de liderazgo antiguos. O sea, o había una línea súper vertical, o había líneas muy mezcladas, o se pasaban a lo blando total. Entonces, por ahí las organizaciones o un equipo en particular, de pronto era como muy caótico, o directamente pasaban a un modelo rígido total, donde las personas realmente lo pasaban mal. No es menor pensar, justamente estoy preparando una participación en un que voy a hacer próximamente, sobre el tema del costo de la salud mental en las organizaciones en el contexto que estamos viviendo. Ese es un costo oculto que todavía no se ha revelado, los gobiernos tampoco lo están diciendo, ni siquiera a nivel global, pero hay un costo oculto de salud mental del que todavía no se habla, porque hablamos mucho, incluso yo mismo en mis artículos, yo escribo todas las semanas en 20 medios nacionales e internacionales, medios importantes, con mucha llegada, como Forbes, Entrepreneur de México, hispano y también de Estados Unidos, y hablo mucho de las comodidades del home office, como los acuerdos entre la empresa y el trabajador y demás, pero ¿qué pasa con la salud mental? A todos nos ha afectado y necesitamos ponerlo sobre la mesa porque es un momento de mucho cuidado. Hay muchísima gente con licencias por enfermedad, muchísimas licencias psiquiátricas de personas que nunca tuvieron problemas. Entonces, estamos viendo como una irrupción de que están saliendo afuera cosas que durante décadas las compañías tuvieron contenidas. Las tuvieron contenidas tipo olla a presión, porque como de esto no hay que hablar, lo dejábamos en el costado. Entonces, fíjense qué interesante este sincericidio, por llamarlo de alguna manera, que está apareciendo dentro de las compañías, donde el líder puede decir tranquilamente, no tengo la menor idea de lo que va a pasar mañana, y todo el mundo lo va a entender. Eso no estaba permitido para un líder hasta hace 2 años. Que el líder dijera, la verdad que no sé cómo hacer esto, no tengo idea, lo voy a pensar y después te digo. No estaba permitido para la mayoría de los líderes. O estaba permitido y ellos no daban ese paso. Entonces, observemos cuántos cambios se están produciendo. Sin ir más lejos, a todos los que nos están viendo en este momento, piensen en sus casas y en sus vidas, cuántos aspectos han ido transformando en positivo en estos aspectos, en lo emocional, en el equilibrio, en cómo refinaste tu comunicación con tu pareja, con tus hijos o con las personas con las que convivís en tu casa, o si estás solo, cómo aprendiste a sobrellevar más la soledad durante el tiempo de aislamiento. Es decir, hay que buscar siempre como la mirada del aprendizaje para que eso decante de una manera mucho más fuerte y, por supuesto, esto incluye a todas las empresas. Súper, increíble lo que cuentas. Lo de la salud mental, también, claro, yo leí hace poco acerca de esto de la olla a presión, ¿no? Como que se viene la gran renuncia, o sea, como que todavía el tema no ha estallado, ¿no? Pero que hay un grupo ahí grande de colaboradores, sobre todo los más jóvenes, que están como, ¿no? Al menos, esto pasa en Perú y me imagino que en muchos países de Latinoamérica, como que están ahí esperando, como no saben, como que la situación no está estable y todavía no está, ¿no? Políticamente tampoco, entonces están ahí como una olla a presión. Pero va a llegar un momento cuando todo esto vuelva a la nueva normalidad, si quieres llamarlo, que va a estallar, y ahí es donde yo veo que a veces me cuesta que el líder entienda que necesita adelantarse a eso, ¿no? Claro. Porque he escuchado una vez a alguien que dice, bueno, pero en este momento, o sea, necesitan el trabajo. Entonces, no me voy a quedar tranquila. Entonces, ese es como un poco de no poder ver un poco más allá, ¿no? Exacto. Y además el tema de la posibilidad tecnológica de trabajar desde casa, que tiene sus ventajas y sus desventajas, tanto para la empresa como para los trabajadores y trabajadoras, es un tema a observar también, porque eso no es inocuo a la salud de las personas, como no es inocuo para la salud de la organización tampoco. Entonces, implantar todo un sistema de trabajo remoto, por ejemplo, o híbrido de ir algunos días a la semana o lo que sea, va a llevar tiempo porque es un cambio cultural muy, muy grande. Y fíjense que este es un cambio cultural global, mundial. No es solamente de una compañía en Perú o otra en Argentina. Esto es algo que afecta a los 7.700 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra. Prácticamente hay muy pocos sectores que no han sido afectados por esto. Creo que el 10% de sectores efectivamente no han sido tan afectados por la crisis. El otro 90% estamos navegando lo mejor que podemos. Entonces,
con el componente de incertidumbre, este líder que dice, bueno, necesitan el trabajo, es posible que de un día para otro se encuentre que media plantilla de sus colaboradores han renunciado todos juntos. Entonces hay que ver ahí, bueno, por supuesto, saldrá a contratar otra gente y demás, pero hay que ver también el costo que tiene para las organizaciones. Porque hay un costo también de inducción, de preparación, de capacitación, de formación, de toda la inversión que hizo la empresa en cada persona de capital humano, que de pronto se fugan, se van a otro lugar, y eso también tiene un costo. Y el tema de estar en casa también trajo conciencia de lo que es esencial en nuestra vida. Muchas personas, por ejemplo, estando en pandemia, se han mudado de apartamento. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que donde vivían no tenían la comodidad básica para poder trabajar en casa. No es una situación cómoda como la que me permitía asesorar en agosto del año pasado, cómo trabajo en casa cuando comparto la mesa de donde comemos con mis dos hijos, con mi señora y conmigo, que estamos todos al mismo tiempo haciendo algo. Entonces, fíjense que esas situaciones alteran la dinámica habitual que tenían las personas y, por supuesto, impactan en su campo emocional. Por lo tanto, hay que trabajar en reforzar ese tipo de habilidades. Entre ellas, por ejemplo, la resiliencia. Claro, claro. Y ¿sabes qué me he dado cuenta yo también? Que una habilidad o una, no sé si llamarlo competencia, pero sí un comportamiento que se necesita trabajar ahora mucho en los líderes es el entender la gestión por objetivos, ¿no? Porque estamos hablando del trabajo híbrido. Yo tengo algunos clientes con los que estamos, ¿no?, trabajando todo este tema del trabajo híbrido, de cómo volvemos a las oficinas, si volvemos así, si volvemos a... Y una de las cosas que más encontramos, sobre todo los líderes que, digamos, de mando medio, los que están, ¿no?, avanzando, es este miedo de, bueno, ya, entonces ahora tenemos, ya puedo volver a la oficina, o sea, o la oficina o la casa. Eso de que esté un día en la oficina y otro día en la casa, o sea, ¿cómo voy a hacer para poder controlar qué está haciendo? Entonces tenemos que volver al tema de la gestión por objetivos, del di el qué, pero deja un poco el cómo. ¿No? Tú ahí, ¿cómo aconsejarías a una persona que trabaja en el área de comunicación, de recursos humanos, que llegue a su líder para que de alguna manera entienda, aunque sea, conozca el concepto, ¿no? Para mí la mejor forma de trabajar eso, que es como yo lo abordo y lo llevo adelante con muchas compañías exitosas que lo están implementando, no lo tenían antes, ahora lo tienen y les está yendo muy bien, es empezar a trabajar el tema de los valores que son importantes para toda la organización. No estoy hablando del cartel de misión, visión, valores que está colgado en la página web de la empresa, que eso nadie lo lee, para ser sinceros, que es un bonito texto que alguien escribió alguna vez y quedó ahí puesto. Estoy trabajando con cuáles son nuestros valores a partir de ahora, cómo nos desafían estos valores y nosotros estamos siendo congruentes con esos valores. Porque otra cosa que sucede con las nuevas generaciones es que quieren trabajar en compañías que de alguna manera se acerquen a sus valores. O sea, hoy no le da lo mismo a un talento joven trabajar en una compañía que está embarcada en el tema de sustentabilidad, de diversidad, de integración y demás, a otra que no lo está. Va a elegir la que sí está en esa línea. Entonces, trabajar los valores es transversal. No es solamente un trabajo del CEO de la compañía o de los accionistas que dicen, bueno, arréglense ustedes como puedan y demás, sino es un tema transversal porque eso afecta directamente en el core del negocio. Y ahí me parece que conectado con los valores, otro tema fundamental a trabajar para poder descubrir ese trabajo por objetivos es poder demostrar de alguna forma tangible cómo pueden ser las cosas si lo hiciéramos de otra manera. Para esto, por ejemplo, he propuesto y hemos implementado con mucho éxito con algunos de mis clientes proyectos piloto, donde tomábamos un equipo que durante 2 meses iba a hacer un trabajo exclusivamente por objetivos. Gente que antes trabajaba por horario, que tenía como que marcar tarjeta, como decimos en Argentina, y demás. Y se evaluaba con indicadores muy tangibles, digamos, cómo fue el resultado de ese equipo, y rotábamos a otro equipo, y así estuvimos por ahí 6 meses probando con 3 equipos, hasta que nos dimos cuenta todos los ajustes que había que hacer, porque influyen aspectos tecnológicos, influyen aspectos de horarios, aspectos de los líderes, para que de pronto no intervengan con esos colaboradores fuera de los horarios que los propios colaboradores están dedicando al trabajo, que pierdan esa visión tipo Big Brother que tienen de tener a todos conectados ahí en el Zoom o Teams o Meet para controlar.
y dejen un poco más, más suelto el campo. Así que me parece que ahí tenemos aspectos interesantes para trabajar. Trabajando de esa manera se va a poder conectar mejor el tema del propósito, que no es un tema menor tampoco en las organizaciones. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo servimos a este mundo nuevo que se está creando? ¿Qué aporte de valor estamos haciendo o hacemos más de lo mismo? Así tu compañía haga más de lo mismo y tu negocio sea, por ejemplo, puramente financiero, rentabilidad total, que no te importe otra cosa, estás de alguna manera en este momento desafiado a hacerlo en forma diferente. Sí. Metodologías diferentes, trato diferente con el personal, trato diferente con los clientes. El cliente está nervioso en todos los aspectos, está con una emocionalidad muy frágil, entonces hoy hay mucha conflictividad en los equipos de ventas también, porque no saben cómo, no tienen herramientas de contención emocional para ese cliente que está muy sensible. Entonces fíjense cómo todo conduce a un trabajo de alineamiento de las emociones dentro de las organizaciones para que la organización realmente crezca potente, se desarrolle potente. Yo he tenido, por ejemplo, experiencias en las cuales he estado trabajando con un sector de ventas, ¿no? De venta directa al público, sobre propuesta de valor, ¿no? Sobre propuesta de valor, porque trabajas aquí, no trabajas en otro sitio, y una de las cosas que me dijeron que me pareció muy emocionante es, yo prefiero quedarme aquí y ganar un poco menos, pero aquí estoy bien tratada, me ayudan, me capacitan y me ayudan a afrontar estos retos que tengo con los clientes, ¿no? Y todo este tema emocional. Entonces, es increíble que a veces también los líderes no se dan cuenta, ¿no? De lo importante que es su papel, ¿no? También como contención emocional. Y no quiere decir que tienen que ser psicólogos, sino solamente... No, para nada. Sí, exactamente. Acá hay una duda de Úrsula, te la voy a decir, de Úrsula Carpio. ¿Cómo estás, Úrsula? Qué gusto tenerte por aquí. Dice, aquí me surge una duda, todos son candidatos para trabajar por objetivos. Me queda claro en el caso de los líderes, pero de los mismos colaboradores, ¿es posible darse cuenta que de pronto tienes un grupo al que no va bajo ese esquema o que todos deben migrar hacia eso? ¿Qué opinas? Excelente, excelente, Úrsula. Gracias por traer la pregunta. Y mi percepción es que aquí también esto entra dentro del formato híbrido. Entonces, puede haber equipos que trabajen por objetivos porque su tarea lo permite, puede haber otros que no, como por ejemplo procesos fabriles, procesos en serie, donde los colaboradores necesitan estar en turnos en la planta. Eso no va a cambiar por ahora, salvo que entren en una etapa de automatización y demás, que es lo próximo que viene ya está, pero el año que viene vamos a ver un estallido de la automatización. Entonces, tenemos que prever esos escenarios también, porque va a haber mucho corrimiento de posiciones de trabajo que hoy utilizan la fuerza humana, pero que no la van a utilizar y va a ser reemplazada por inteligencia artificial. Todos los trabajos que sean repetitivos, que sean tareas rutinarias y demás, lo va a poder hacer y los hace, de hecho, ya la inteligencia artificial. Yo trabajo con una gran compañía de innovación que es global, que es muy, muy grande, trabajo en Argentina y en varios países con los altos ejecutivos, y por eso estoy muy al tanto de cómo están instrumentando innovación con inteligencia artificial en muchísimas industrias. Buenísimo. Yo quiero agregar algo, hablando de la gestión por objetivos, y es que para los que puedan gestionar por objetivos, también el tema de, o sea, a veces el líder cree, lo que me ha pasado a mí, que yo voy, te digo tus objetivos, Daniel, te digo tus objetivos 1, 2, 3, me retiro y ahí tú tienes que cumplirlos. Y no hay, por ejemplo, no hay la conciencia de que la otra persona, Daniel, tiene que entender los objetivos. Yo tengo que saber si los entendió. Aparte, yo soy igual como líder, soy quien debe de facilitar la definición de la estrategia. Necesito tener puntos de revisión, ¿no? No es cuestión, no, entonces no funcionó. Se lo dije y en caso, ¿no? Entonces eso todavía es algo que... Bueno, pero ¿no? eso, Rocío, es, mira, vamos al gran problema en la mayoría de las organizaciones aún hoy, que es el tema de delegar en forma efectiva. O sea, el delegar no es dar una orden. El delegar no es decirle, bueno, hacete cargo de esto y listo, me olvido. No, el delegar es entregar, explicar el propósito, clarificar todas las dudas que haya, acompañar el proceso, establecer hitos para ir supervisando y ver qué nivel de cumplimiento se va teniendo. Entonces, y hacer las correcciones apropiadas al tiempo. La responsabilidad final siempre es del líder, no es del colaborador o colaboradora. Con esto no quiero decir que el colaborador o las personas que hagan esas tareas no se tienen que dedicar, todo lo contrario.
hay que ponerle el máximo de dedicación, pero la responsabilidad final es del líder. Entonces yo escucho hoy, por ejemplo, en algunas organizaciones con las que trabajo, bueno, pero mi equipo es de personas muy antiguas, antes de la fusión de nuestra empresa, y por eso yo no puedo llevar adelante mi tarea. Esa es tu responsabilidad, porque ese es tu equipo. O sea, si estás en esa responsabilidad, te tenés que hacer cargo. Entonces, después verás si no sabes discutir las condiciones de tu equipo con las áreas que corresponda, reemplazar las personas que haga falta, ubicar a las personas en otros lugares, porque hay mucha gente que yo veo que están como ocupando roles que no los satisfacen, y eso por ahí está medio todavía invisibilizado en las organizaciones. Esto, ya pasamos de la época de la descripción de un puesto a ocuparlo con una persona, y después se va esa persona y viene otro y se pone el mismo sombrero pensando que es un reemplazo que va a tener las más competencias. No existe eso ya. O sea, hoy es como que la compañía va rediseñando las posiciones de trabajo a la medida de cada talento que capta. Entonces, cada talento que capta, por supuesto que tiene que tener sus competencias y demás, pero la compañía también tiene cierta pequeña flexibilidad para saber cómo poder optimizar el despertar de ese talento. Sí, totalmente. La verdad que mientras hablaba, pensaba en este tema también que va muy ligado, que es todo el reto que tenemos en hacer entender a nuestros líderes la importancia de reconocer, ¿no? Del reconocimiento, no solamente del equipo de recursos humanos, sino del reconocimiento espontáneo. Hace poco escuché que decían, es que yo solamente quiero felicitar cuando haya que felicitar, ¿no? Entonces nosotros decían, bueno, pero también se puede agradecer. ¿Cómo hacemos, Daniel, complementando todo lo que nos has contado, ¿no? Para que nuestro líder entienda que el colaborador, sobre todo el de ahora, yo creo que todos, porque yo no soy un colaborador de ahora, yo no soy un millennial, no soy una millennial, pero igual me gusta que me digan, oye, bien hecho, gracias, aprecio lo que hiciste. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan también, que nos aconsejas, que es bonito que el recibir un gracias y que no es simplemente es su trabajo? Y bueno, pues, ¿por qué lo voy a felicitar si es su trabajo, no? Claro. Bueno, te lo voy a responder con una experiencia de la semana pasada en la provincia de Mendoza, Argentina, que es la zona vitivinícola muy conocida mundialmente, y fui a trabajar con la industria vitivinícola y era un entrenamiento para 18 líderes. Y en una de las dinámicas que propuse había un ejercicio relacionado con el tema del reconocimiento. Nadie puede reconocer a otro si no se reconoce a sí mismo. Entonces, empezar a trabajar el reconocimiento propio del líder, del CEO, de los accionistas de la empresa y demás. No estoy diciendo que estemos todo el día frente al espejo diciéndonos te felicito por tal cosa. No, debes empezar a trabajar también como el autorreconocimiento, ¿sí? Bueno, estoy haciendo lo mejor posible en esta circunstancia compleja, estoy dando lo mejor de mí, estoy agradecido por el equipo que hay, estamos agradecidos porque la empresa sigue adelante. No lo estoy diciendo desde un lugar fanático, pero si yo no conecto con esa, llamémosle en términos de energía, como decíamos al comienzo, con esa frecuencia, no la voy a poder transferir al resto de la organización. Si yo necesito que los colaboradores trabajen alegres, más comprometidos, que estén atentos, hoy el déficit de atención también es muy grande en el home office, entonces eso fluctúa muchísimo y no se le puede pedir el mismo tipo de resultados a un equipo teniéndolos todos virtuales que si estuviéramos todos presenciales. Ahora estamos entrando en un proceso donde ya se produjo el acople y hay como cierto entendimiento de que podemos volver a cierto tipo de resultados parecidos a prepandemia. Pero el autorreconocimiento en el líder y después bajar eso en el pequeño gesto cotidiano. No estamos hablando de esta felicitación general en una reunión de equipo de lo felicito a todos, bueno, vamos al tema del día. No. Estamos hablando, por ejemplo, de una técnica muy sencilla que utilizamos en el mundo del coaching profesional, que es una técnica del check-in y del check-out. ¿Cómo llegaste a la reunión hoy? ¿Cómo estás? Si alguien quiere compartir algo que sea personal por un momento que está atravesando o algún apoyo especial, este es el momento. Eso lo apliqué, por ejemplo, con todos mis clientes durante la pandemia y te da, además como líder, una herramienta de gestión muy importante, que es saber cómo está el termostato de tu equipo ese día. ¿Por qué? Porque si tal persona está con un problema grave a nivel personal, por ejemplo, o tiene un desafío muy grande a nivel del trabajo y lo trajo en ese momento del check-in, yo voy a saber qué persona va a necesitar más de mi guía, orientación o apoyo en ese día.
tal vez voy a hacer una videollamada con esa persona privada para ofrecerle mi apoyo, mis condolencias porque falleció un ser querido o lo que sea, o tal vez voy a decirle, ¿te gustaría tener apoyo de otra persona del equipo que te pueda ayudar con tal cosa en particular? Es decir, que eso es empatía, empatía en acción, ¿sí? Empatía en acción y permanente. Es estar atento a lo que el equipo necesita y, por supuesto, también se espera que los líderes tengan su espacio de contención propio también. Por eso que disciplinas como el coaching, el mentoring, el counseling y demás están siendo tan buscadas y tan apreciadas en esta época por todo tipo de organizaciones, porque nos llevan hacia ese lugar. El hecho de agradecer a las personas no te disminuye, digamos, no disminuye tu cuota de influencia, si querés llamarlo, o de poder, como le gusta tener a algunos. Muchos piensan que se debilitan porque lo ven como un signo de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es una cualidad. La vulnerabilidad te hace más humano. Entonces es lógico decir, no sé, me siento perdido. Hoy realmente necesito estar tranquilo porque la verdad que no me siento en condiciones de poder tomar esta decisión ¿no? hoy y está bien. Eso, ¿no? Te Me quita voy como... saltando todo eso. No somos Superman, no somos Mujeres Maravillas, Qué somos flojera. seres humanos comunes y corrientes con algunos talentos, unos más que otros, pero necesitamos entender que todos somos profundamente humanos. Y desde ese lugar estamos liderando también. Sí, sí, totalmente. Y te quita una mochila grande. Te quiero hacer ya estamos casi llegando a la hora, pero un par de preguntas más. Porque me han preguntado alguna vez, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué cosas, o sea, para ti qué es un líder tóxico, si existiera la definición, y o sea, qué nos podrías aconsejar para no, asertivamente, ¿no? Saber afrontarlo, saber llevarlo. Es una pregunta que Sí, viene muchas en veces. general está bueno llamar líder tóxico, en general es el que tiene comportamientos que van en contra de lo que se espera de ser un líder que pueda inspirar, motivar, acompañar, incentivar, entrenar a las personas. Entonces un líder tóxico es un jefe verticalista, el que da órdenes, el que no escucha, el que no abre espacios para compartir con su equipo. Este es un momento con un recurso que no tiene costo, digamos que es el momento donde el líder necesita tener espacios con sus equipos. Entonces, cuando vemos esta imagen en pantalla, nos damos cuenta exactamente, nos damos cuenta que, digamos, hay muchos aspectos ahí que generan tensión, nerviosismo, una sensación de sometimiento, de humillación hacia los colaboradores, de servilismo en muchos casos, porque mucha gente con tal de no llevarse mal con ese jefe tóxico se pone como su servicio para pasarla un poco mejor. Y la verdad que ese tipo de jefe le hace mucho mal a las organizaciones. Primero porque generan como una dependencia tóxica precisamente, que es como una adicción. O sea, el jefe no sale de esa rutina tóxica y está todo el tiempo como en esa misma dinámica. Para afrontarlo, en primer lugar, entender qué parte de la toxicidad de tu líder te está afectando más. Y ahí podría, por ejemplo, aplicar la ley del espejo, que tiene 4 dimensiones. Es esta ley tan famosa que todos hablamos. Bueno, si esto de alguna manera te impacta es porque algo en vos todavía no has trabajado, ¿sí? De lo que te dicen los demás. Bueno, la ley del espejo es más compleja, no tenemos tanto tiempo ahí para detallarla. La puedes encontrar en mi web, que es danielcolombo.com. Ahí encuentran muchísimo material mío, también en mi canal de YouTube, que estamos llegando a los 200.000 suscriptores, y en mis podcasts y demás. Pero podemos trabajarlo identificando primero dónde me pega a mí. ¿Por qué me pega? Me pega porque, error de muchos jefes, y hay que reconocerlo, por ejemplo, lo que sucede a veces es que el jefe, el mal jefe, lo que está haciendo es degradar a la persona en vez de corregir el comportamiento. Entonces, cuando da un feedback, la disminuye a la persona. Y lo que necesitamos hacer en todas las organizaciones es explotar el potencial que tienen. Entonces está haciendo exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es una primera técnica. ¿Qué te está afectando de lo que te están diciendo? Después buscar los canales que haya, ¿no? Buscar los canales de, bueno, si se puede conversar con el jefe, buscar también los modos, porque a veces nosotros no podemos ver en qué sintonía está el jefe, pero por ahí está, si es un jefe de estas características, tóxico, por ahí está también sobrecargado de cosas. Entonces es muy interesante ver también desde qué lugar yo le
puedo llegar mejor a esa persona. Estoy trabajando con una ejecutiva de Chile en este momento, en su proceso, y está trabajando justo sobre este tema en particular, de cómo poder acercarse a su jefe, es un jefe en este caso, no es un líder, por las características que ella describe, al menos por lo que ella cuenta, ¿no? Por lo que ella describe, por sus percepciones, y veamos esa palabra, ¿no? Percepciones, pues son todas percepciones, para que se pueda dialogar mejor. Entonces, por ahí, simplemente haciendo una pregunta, ¿cómo le gustaría que entregue esta tarea? ¿De qué forma a usted le serviría mejor y le va a simplificar a usted el trabajo? A mí me va a costar lo mismo de tiempo y no entro en una guerra con la persona cuando lo único que voy a hacer es desgastar. Necesito cuidar muchísimo hoy dos cosas. Por un lado, el tiempo, que es el único bien que no se renueva, entonces tenemos que optimizar muchísimo el tiempo, y también lo segundo, que tampoco se renueva tan fácilmente, que es mi energía, porque nosotros Sí. básicamente somos energía, cuerpo y lenguaje, entonces necesitamos de alguna manera cuidar tiempo y energía y ahorrar todo el tiempo posible y cuidar nuestra energía, pero eso no lo logramos si nos ponemos en pie de guerra con nuestro jefe o líder. Sí, y yo ahí voy a agregar algo también que me ha ayudado a nivel personal y que también trato de aconsejar, ¿no? Y es poner las cosas en perspectiva y no tomarnos el tema como algo personal, ¿no? Sino tratar de ver que esa persona está viviendo su propio proceso, ¿no? Que tiene, y que nosotros, bueno, el 90% de las veces, no sé, 99%, no es algo contra nosotros, sino es una manera de ser ya adquirida. Entonces creo que así lo ves de otra forma. Hay un par de preguntas acá, que quiero dártelas antes de finalizar. ¿Tiene alguna estrategia para mantener motivado a tu equipo de trabajo? Imagino que hay muchísimas, pero alguna que nos puedas comentar. Sí, por ejemplo, el tema de mantenerme presente con los pequeños detalles de cómo estás, el gracias, el por favor, el tono con el que te comunicas, tanto por escrito como en un WhatsApp y demás. Temas importantes que sean desafiantes, por ejemplo, o que vos tenés que marcar oportunidades de mejora que son relevantes, hacerlo en una videollamada corta, no hacerlo solamente con un WhatsApp, con un audio, porque nosotros no podemos interpretar ni decodificar a través de ese tipo de medio el lenguaje no verbal, no podemos identificar la emocionalidad de la otra persona. Entonces, sí la podemos identificar a través de la voz, por eso nos damos cuenta cuando una persona está triste o está alegre, porque si la conocemos mucho. Entonces, esos son aspectos para motivar a las personas. También el tema de compartir los logros, el tema de visibilizar que el resultado de las personas es importante de tenerlo en cuenta para que todos se sientan integrados y bueno, que compartan esa emoción. Y otra cosa que para mí es muy importante, por lo menos a mí me da resultado y en los líderes que entreno también, es trabajar a la par de los colaboradores. Es decir, cada uno en su función, uno puede estar en una función súper estratégica y demás, pero es necesario que los colaboradores vean que el líder también está haciendo su parte, está haciendo su gran esfuerzo. Porque hay otras personas, que no las llamaría líderes, que no trabajan tanto, tienen tantos beneficios, tantas cosas que no le ponen tanto. Están como más para dirigir la orquesta que para tocar un instrumento. Pero está bueno que el líder baje también y agarre un poco el piano de vez en cuando. Buenísimo eso de tocar un instrumento también. Gracias, Daniel. Y hay otra pregunta más acá de Janet que dice, en la mayoría de las empresas corporativas se enfocan en los resultados por la productividad, eso lo sabemos, ¿no? Por supuesto, no tienen prioridad en la inteligencia emocional. ¿Cómo introducir este concepto de la inteligencia emocional y positiva en los grupos de trabajo desmotivados por la apatía de algunos líderes? Bueno, ahí hay algo interesante para Janet y para todos, es que sí podemos generar, si la empresa no lo genera, si el líder no lo genera, podemos hablar tal vez con el área de recursos humanos, el área de talento, o nosotros mismos generarnos los espacios. Por ejemplo, simplemente un equipo se puede volver a motivar con decir, ¿les parece bien que los días jueves salgamos a almorzar juntos? ¿Sí? O cosas que por ahí eran, si están trabajando presenciales, ¿no? Ahora, si están trabajando virtuales, pueden decir, ¿les parecería bien que el día jueves tomemos una merienda juntos? Y cada uno en su casa tomará la merienda y compartirá. ¿O les parecería bien que el jueves que viene traigan cada uno un recuerdo muy entrañable para ustedes y nos cuente brevemente por qué eligió ese recuerdo y no otro? Esto abre la posibilidad de conversación para que todos te conozcan desde otra dimensión. Lindo. A mí, por ejemplo, cuando encaro este tipo de tareas en equipos o para romper el hielo, a veces en seminarios, conferencias, talleres, siempre hago una dinámica que
que funciona bien y que trae muy buen resultado, que es además de todo lo formal, que uno cuenta, bueno, cuál es tu rol, qué es lo que haces y demás, que es básicamente información para mí, que por ahí es la primera vez que los conozco, siempre les pido que cuenten algo que nosotros no sabemos de ellos. Que todos los que están ahí no saben. Sí, eso es súper bonito. Siempre hay alguien que cuenta algo que vos ni te imaginabas. Por ejemplo, alguien que, no sé, es el gerente financiero, que es un excelente chef y que le gusta la comida tailandesa. Entonces, otro que tiene una banda de rock. Cosas que en la empresa no estaban verbalizadas, no estaban habladas y que se traen ahí sobre la mesa. Así que hay muchas dinámicas para introducir la inteligencia emocional. Por favor, no esperen a que las empresas sean satisfacedoras de todos y cada uno de los requerimientos de los colaboradores, porque eso no existe y no existe en ninguna empresa del mundo, te lo quiero decir. Yo trabajo con esas grandes compañías que vos ves en todo el mundo, que tienen lugares enormes de trabajo, sillones, juegos, todo, vas con el perro el viernes al trabajo y demás, tampoco lo hacen. Así que quédate tranquila que hay que ser como ecuánime en estas cosas, ¿sí? Las compañías están dispuestas a invertir, a motivar, a incentivar, siempre y cuando también los colaboradores hagan su parte. Esto es un trabajo de doble vía, no es solamente de una parte. Por supuesto, y eso tenemos que recordarlo, ¿no? Que es de doble vía. Daniel, ¿sabes qué? Antes de terminar, queríamos hablar de autoliderazgo, no de automotivación, era parte de lo que queríamos conversar, tú ya lo has mencionado, y qué mejor ejemplo para mí que hacerlo contigo, que nos cuentes un poco, porque yo estoy alucinada con tu web, tus podcasts, tus libros, estoy alucinada porque tu contenido es muy bueno y sabes que no solamente es que lo haces, sino es esa energía y esa pasión que cuando hablas le pones a todas las cosas, ¿no? Con nosotros has sido muy, muy amable, hemos podido conversar, nos has dado tiempo para hablar también. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito yo estoy muy interesada en escuchar cómo haces, o sea, o qué te funciona a ti para, digamos, que activar esta automotivación y autoliderazgo que te ha llevado, ¿no? Al lugar en el que estás, ¿no? Y a estar tan productivo todo el tiempo. Bueno, como les conté, nací en el interior de Argentina y vengo de una familia muy pobre. Entonces empecé a trabajar a los 8 años en la radio, como les conté al comienzo de la charla de hoy, porque me encantaba la radio, era mi sueño, es mi sueño, todavía sueño con tener una radio algún día, una emisora, y también porque necesitaba trabajar por mi casa, por las condiciones en mi casa. Entonces ahí aprendí el valor del trabajo y que se nutre de muchas cosas. Una cosa que aprendí en esa época en la radio es la disciplina. En esa época la radio no era grabada, era toda en vivo. Entonces vos tenías que estar a la hora exacta para salir al aire en la radio, como sea. En ese momento en mi pueblo la emisora estaba en una calle de tierra, no tenía asfalto. Yo iba en mi bicicleta a los 8 años a la radio y terminaba a veces embarrado hasta la cabeza haciendo el programa de radio embarrado, pero puntual. Entonces, fíjense que el tema de la disciplina no es menor si querés obtener resultados extraordinarios. Porque las personas que se destacan en algo, no estoy hablando por mí, sino en general, o los líderes con los que trabajo, que realmente son grandes líderes en sus rubros, son porque son disciplinados, tanto en sus cosas personales como en las cosas profesionales. También es tener mucha claridad en tu misión y tu propósito. ¿Para qué estás acá? ¿Para qué te sirve cada experiencia que vas buscando en tu vida? ¿Qué querés comunicar, por ejemplo, a través de estos libros que están mostrando? ¿De qué manera beneficiarías vos a otras personas? No solamente pensar en vos y en tu pequeño espacio de poder dentro del lugar que ocupás dentro de la empresa. ¿Cómo influencio positivamente a las personas que tengo a mi cargo o con las personas con las que convivo? Por ahí es mi compañero, mi compañera que tengo al lado, así sea virtualmente, ¿no? Desde mi metro cuadrado de influencia. Eso es lo que me planteo todos los días. Y siempre también confío, yo soy una persona súper agradecida, tengo mis rituales de agradecimiento a la mañana, al mediodía, a la noche, no desde una creencia religiosa, sino algo como de agradecer simplemente por un nuevo día de vida. Yo tuve un episodio de salud muy complicado en el año 2012, estuve en coma durante un mes, entonces al salir de esa situación, dije, bueno, todo lo que viene de acá para adelante es realmente un regalo. Y lo vivo así, con muchísima alegría,
y me produce una enorme satisfacción dedicarle mucho tiempo a mi trabajo, porque trabajo mucho, pero veo la satisfacción de cuando una persona me deja un mensaje aquí en LinkedIn de Daniel, me encantó esto, me sirvió muchísimo, estoy aplicándolo con mis compañeros de trabajo, o en todas las redes sociales, o en mi web, o cuando voy a trabajar a las empresas. O ayer, por ejemplo, hice un vivo con una colega que había trabajado para la misma empresa donde yo también había estado trabajando, pero no nos conocíamos nosotros. Y ella me dijo, no, yo te conocía porque los chicos que estaban con vos, que eran todos ejecutivos de ventas, que estaban con vos en tus conferencias, venían después conmigo y me decían, no, este me voló la cabeza, me encantó, me cambió el chip, aprendí tal cosa, estoy aplicando tal otra, me está empezando a cambiar mi vida personal también. Y eso no es magia, es simplemente activar todo lo que todos tenemos, que es la posibilidad de potenciar nuestras fortalezas en vez de estar todo el tiempo cargando las tintas sobre nuestras debilidades. Súper, súper. Qué bonito escucharte y qué bonito ver que todas esas cualidades o todos esos elementos como son como el agradecimiento, la pasión, el impacto, están totalmente alineados con el éxito también, porque uno es la forma en que tú te sientes o que tú te vas desarrollando. De verdad, estoy súper contenta de haber tenido este espacio contigo, Daniel. Ya se nos fue más de una hora. Sí. No sabes todo lo que hemos aprendido y yo me siento muy feliz cuando estoy con alguien con el que aprendo, obviamente a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque antes que nada somos seres humanos, somos personas, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas felicitaciones para ti en el chat. No sé si quieres decir algo para despedirte, contarnos un poquito más de tus redes, dónde encontramos tus libros, para poder seguir. Genial. Miren, lo más práctico, si quieren, visiten acá mi página web que están viendo, que es danielcolombo.com. Ahí tienen todas las redes sociales, los podcasts, el canal de YouTube, el link a los libros, los artículos que actualizo prácticamente todos los días, porque les recordé que escribo en muchos medios, entonces produzco mucho material, permanentemente estamos subiendo nuevo contenido y también todas las formas de contacto conmigo. Y justo acá tengo mi último libro que acaba de salir hace un mes, se llama Media Training, es un libro sobre comunicación, cómo entrenarnos para hablar ante los medios, y todos mis libros los pueden conseguir tanto en digital como en papel en Amazon. Entonces los pueden encargar ahí y los reciben en su domicilio. Buenísimo, Daniel, buenísimo. ¿La pasaste bien? Excelente, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. Quería rescatar algo que me parece que no lo proyectamos porque tiene un link, pero quería recomendar un video que alguien de LinkedIn nos sugiere, que es un video sobre el de Brené Brown, exactamente, acá está, lo están proyectando. Gracias, Luis. Luis es quien nos está acompañando y acá, el hombre invisible se llama. El hombre invisible. El hombre invisible, sí, pero es muy visible con toda la magia que hace. Gracias. Este video lo pueden encontrar en YouTube. También busquen Brené Brown, ¿sí? Busquen vulnerabilidad o charla TED vulnerabilidad. No se la pierdan porque les va a cambiar el chip respecto a lo que es la vulnerabilidad en nuestra vida diaria también. Buenísima. Ella también tiene un libro que se llama Los regalos de la imperfección. Sí, tal cual. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias nuevamente. Un placer, un gusto. Espero que podamos volver a conversar. De verdad que estoy súper contenta y nada, te esperamos pronto por este espacio, pronto ya que pase la pandemia acá por Perú también. Encantado, me encantaría volver por ahí. Gracias por esta invitación, gracias a todos los que nos han acompañado también. Un gusto enorme. Gracias.